Imagina una piedra que cierra una casa y un corazón roto que no encuentra consuelo. Imagina un lugar donde las olivas susurran al viento y una mesa siempre dispuesta. Allí vivía un hombre cuyo nombre quedó unido a una de las escenas más desconcertantes y hermosas del Evangelio. Lázaro, el amigo amado. Descubre el impactante relato de Lázaro. ¿Cómo venció a la muerte con fe? Esa pregunta atraviesa la historia como una luz que se filtra por un hueco en la roca. Y la respuesta no es una fórmula, sino una trama de amistad, espera, palabra y confianza. En Betania, un pueblecito recogido entre colinas, la casa de Lázaro era más que un techo. Era hospitalidad hecha carne. Las hermanas Marta y María recibían siempre con generosidad. Su hogar olía a pan recién hecho, a aceite y a conversaciones largas hasta que el sol se dormía. Lázaro no era un personaje distante, era compañero de mesa, amigo de paso seguro, alguien con quien Jesús compartía momentos de cercanía que superaban el mero itinerario de maestro y discípulo. La amistad entre Jesús y la familia era profunda y humana, risas, silencios cómplices, compañía en la sencillez. Esa intimidad marcará cada gesto cuando la tragedia toque la puerta. La enfermedad no llegó de golpe como un relámpago, sino como una sombra que crece. Marta y María vieron a su hermano inclinarse, perder fuerzas, regresar a la cama. En medio del dolor, hicieron lo que cualquier corazón herido haría. Enviaron a buscar a quien confiaban más, a Jesús. En la prisa del mensaje y la esperanza por su llegada, hay algo que todos conocemos: la urgencia del amor. Pero la historia toma un giro que provoca preguntas antiguas. Jesús no se apresuró, no volvió de inmediato. Hubo una demora que quemó como sal en la herida. ¿Por qué tardó? ¿Qué pudo hacer un amigo que no llegó a tiempo? A veces, la espera es una acusación muda dirigida al cielo. Cuando la noticia llegó, Lázaro había muerto. Las hermanas se encontraron en el cruce terrible entre la fe heredada y la evidencia dolorosa del final humano. La muerte vino y se llevó el aliento. La casa se cerró, los vecinos murmuraron, y la piedra fue colocada sobre la tumba en señal de duelo definitivo. La imagen de esa piedra pesa en la narración. Es la última palabra humana sobre una vida extinguida. Frente a esa roca se hacen las preguntas más crudas. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Dios cuando el tiempo se mostró implacable? Jesús llegó 4 días después. El número tiene esa resonancia que en la tradición señala una muerte consumada, un símbolo de que ya no había vuelta atrás según la lógica humana. Pero antes de narrar lo que ocurrió junto al sepulcro, hay que detenerse en 2 mujeres cuyo dolor se mezcla con una fe que no se rinde. Marta, con sus manos acostumbradas a servir, se adelantó al encuentro. No buscó reprochar, buscó claridad. Sus palabras no son una lección técnica, son un grito lleno de confianza y de desesperanza contenida. Ella confesó una esperanza que miraba más allá de la tumba, una convicción de que algo de Dios actuaba incluso cuando todo parecía perdido. María, por su parte, encarnó la devoción silenciosa, se dejó caer a los pies de Jesús, su llanto un lenguaje que no pide explicaciones sino cercanía. La conversación entre Jesús y Marta es uno de esos momentos donde se cruzan la teología y el afecto humano. Marta habla desde la tradición. Hay una esperanza futura, una resurrección en tiempos por venir. Jesús, sin negar esa esperanza, la trae al presente. Eleva la mirada de Marta hacia algo que ya está en marcha si se confía en la gloria de Dios. No se trata de un truco ni de un discurso teórico. Es una invitación a ver la obra divina en un tiempo que no coincide con el reloj humano. En esa tensión entre el tiempo humano y el tiempo divino se encuentra el núcleo de la respuesta a nuestra pregunta. La fe que vence la muerte se sostiene cuando confiesa y espera,
cuando reconoce a quien tiene autoridad sobre la vida. Al llegar a la tumba, el escenario adquiere una densidad sensorial que corta la respiración. La piedra es grande, oscura, una losa que guarda el silencio. El aire huele a tierra removida y a miradas que no saben dónde fijarse. El pueblo ha venido, unos con curiosidad, otros con incredulidad, algunos con temor. Marta pide que se quite la piedra. Los que están cerca temen la putrefacción. La conveniencia social advierte contra abrir lo que debe permanecer cerrado. Jesús, sin embargo, ve más allá de lo visible. En un gesto que mezcla humanidad y súplica, antes de hablar, se vuelve hacia el Padre. Sus palabras no son un encantamiento, es una oración de gratitud, una comunicación íntima con quien sostiene la vida. En el silencio que se abre, se percibe que lo sobrenatural no es una fórmula técnica, sino una relación de confianza. Entonces, Jesús pronuncia la orden que trastoca todas las expectativas humanas. Llama a Lázaro por su nombre y le manda salir. La voz no es fría, es la de un amigo que sabe cada pliegue del alma de aquel a quien llama. Y lo que acontece no es únicamente un hecho físico, es una escena cargada de significados. Lázaro, envuelto aún en sus vendas funerarias, aparece no como una réplica de la vida anterior, sino como un testigo del poder que trasciende la muerte. Su salida no es un logro humano, es la respuesta a una palabra divina pronunciada en el tiempo divino. Aquí radica una parte esencial de la respuesta: la fe de la familia, la cercanía con Jesús y la autoridad de su palabra convergen para mostrar que la vida no está encerrada definitivamente por la piedra, pero debemos detenernos en un detalle que conmueve sin paliativos. Jesús lloró. No fue indiferente a la muerte ni a la pena que dejaba a su paso. El llanto de Jesús participa de la tragedia humana. Muestra compasión y dolor por la pérdida y por la fragilidad de quienes aman. Su lágrima confirma que lo divino no está ajeno al sufrimiento y que superar la muerte no implica negar el duelo, sino atravesarlo con la certeza de que la vida tiene dimensiones que la humanidad apenas toca. Esa combinación de llanto y poder es un recordatorio de que la victoria sobre la muerte no anula la experiencia humana del dolor, más bien la transforma en esperanza. ¿Qué papel juega la fe individual en ese triunfo? No es un mérito humano que obligue a Dios a actuar, ni una receta para replicar milagros a voluntad. La fe que aparece en esta historia es relacional y confesional. Marta confiesa: cree que Jesús es el Mesías, el que viene de parte de Dios. La fe de María se expresa en entrega. La fe de Lázaro, quizás silenciosa, le permite responder a la llamada. Y la comunidad que presencia el hecho recibe un impacto que supera lo racional. La escena muestra cómo la fe vive en diversas formas, en la palabra que declara, en la espera paciente, en el llanto que busca consuelo y en la respuesta al llamado. La fe que vence la muerte no es un procedimiento, es la confianza puesta en la persona que tiene poder sobre la vida y la muerte. La conmoción que provocó la resurrección de Lázaro no quedó en lo íntimo de aquella familia. La noticia se extendió con rapidez por los caminos y las plazas. La fama de Jesús creció. Lo que para muchos fue motivo de asombro, se convirtió para otros en motivo de alarma. Los líderes religiosos que veían en la popularidad una amenaza a su autoridad y a su orden comenzaron a tramar. La reacción social fue una mezcla de fe renovada y cálculo político. Donde la esperanza florece, también se mueven los intereses humanos. Así, la vida de vuelta a Lázaro encendió una chispa que, en poco tiempo, avivó tanto la adoración como la oposición. La historia no concluye con la salida del sepulcro. Allí empieza una nueva etapa donde la presencia visible de Dios provoca consecuencias. En medio de ese conflicto, Lázaro mismo se convierte en testigo vivo. Su existencia ya no ocupa el ámbito privado.
Es un signo público que obliga a preguntarse por quién es Jesús. Un hombre vuelto de la muerte no pasa desapercibido. Hay admiración, sí, pero también temor, incredulidad y manipulación de la noticia. La narración nos recuerda que las manifestaciones de la gracia suelen provocar reacciones complejas. Unos se acercan con el corazón abierto, otros con agendas cerradas. La resurrección, entonces, no se reduce a un acto milagroso aislado. Tiene repercusiones sociales y espirituales que ponen en juego la responsabilidad de quienes presencian lo sucedido. Si volvemos a la pregunta que encabeza este relato, ¿cómo venció Lázaro a la muerte con fe? La respuesta se despliega en varias capas. Primero, la amistad con Jesús crea el escenario. No es una relación instrumental, sino acogida mutua. La cercanía con quien tiene autoridad sobre la vida hace posible que una palabra divina tenga efecto en lo humano. Segundo, la fe de Marta y María, expresada en la confianza y en el llanto, no es una garantía simplista, es una actitud que pone su esperanza en una persona, incluso en la espera dolorosa. Tercero, la intervención de Jesús muestra que la última palabra no la tiene la piedra ni el silencio, sino la voz que llama por el nombre. La fe, por lo tanto, no vence la muerte como si fuera una técnica, sino porque se alinea con la acción de aquel que da vida. La escena revela que la confianza no anula la tragedia, pero la atraviesa, haciendo visible la gloria de Dios. ¿Qué enseñanzas prácticas podemos extraer sin caer en promesas irresponsables? Primero, confiar en el tiempo de Dios no significa pasividad resignada. Marta y María no se quedaron inertes. Actuaron, enviaron mensaje, vivieron el duelo. Confiar implica sostener esperanza activa, orar, acompañar, seguir fieles a la verdad, aun cuando las respuestas se demoren. Segundo, la fe que espera es una fe que confiesa. No es un secreto privado, sino una afirmación que puede transformar la mirada propia y la de quienes nos rodean. Tercero, la experiencia de haber sido tocado por la gracia nos llama a vivir con propósito. Si alguna vez hemos conocido restauración en la salud, en las relaciones, en la esperanza, ese don exige testimonio, no fanfarronería. Vivir con propósito significa usar la segunda oportunidad para servir, para amar y para buscar justicia y gloria para Dios, no para reclamar privilegios. Hay advertencias que conviene mantener claras. No se debe interpretar este relato como una fórmula que garantice que todos recibirán curación ante la enfermedad. El texto nos muestra un milagro singular con un propósito revelador: mostrar quién es Jesús y suscitar fe y conflicto. La experiencia de Lázaro nos enseña sobre la naturaleza de la esperanza cristiana, no sobre la obtención mecánica de favores. Además, la humanidad de Jesús, visible en su llanto, nos recuerda que el consuelo divino acompaña el dolor humano, no lo elude. Al contemplar la escena del sepulcro, conviene fijar la mirada en detalles concretos: la cuerda de la tienda, la luz que se filtra por la entrada, el sonido de la gente que contiene el aliento, el olor de la tierra húmeda. Lázaro sale envuelto en vendas. Su movimiento es lento, su rostro marcado por la experiencia de haber estado al borde del final. Cuando lo ven, algunos se asombran con fe nueva, otros retroceden con miedo. La comunidad, testigo de lo inexplicable, se divide. Y sin embargo, el testimonio permanece. Un hombre que conocieron muerto camina entre ellos. Eso cambia la historia. La repercusión de este hecho invita a que cada oyente se pregunte qué hace con lo que ha visto de Dios. ¿Permitimos que la experiencia nos empuje a una fe audaz, aunque humilde? ¿O permitimos que el temor y el cálculo nos cierren el corazón? La respuesta que eligió la comunidad en aquel momento varió, como ocurre siempre. Lo que no cambia
es la llamada a responder al nombre que nos llama hoy. Si la historia de Lázaro nos enseña algo, es que la vida vence cuando se reconoce la voz del que da vida y se tiene el valor de salir, aunque estemos envueltos en lo que nos ata. Casi al final, conviene traer este relato a lo personal sin trivializarlo. Cuando enfrentamos pérdidas de sueños, de relaciones, de salud, la piedra en nuestra vida puede parecer insuperable. La historia no promete que todas las piedras vayan a rodar hoy, pero ofrece algo más radical, la posibilidad de plantar la esperanza donde la lógica humana no ve salida. Quizá no todos experimenten una resurrección física en su presente, pero la confianza en Dios transforma la manera de vivir el duelo, nos invita a permanecer y a actuar con amor. La fe que vence la muerte testimonia que hay una realidad mayor que nuestras limitaciones. Nos llama a ser portadores de consuelo y a mirar a los demás con la compasión de quien ha conocido restauración. Si este relato ha tocado algo dentro de ti y quieres encontrar más relatos que acerquen la Biblia a la vida, suscríbete y activa la campanita. Aquí contamos estas historias con reverencia y buscando que hablen a tu camino. Ahora, sigue conmigo hasta el cierre. Hay todavía enseñanzas finales que merecen atención. Volvamos un instante a las reacciones posteriores. En Jerusalén, la noticia no fue neutral. Frente a la maravilla, los que detentaban poder vieron riesgos. La fama de Jesús creció. Su autoridad fue puesta en evidencia de forma pública. Ante ese hecho, la respuesta de los líderes no fue aclamación, sino planificación de contramedidas. Esto nos recuerda que las manifestaciones de la gracia no siempre generan gratitud universal. A menudo exponen cuerpos de interés, miedos y agendas. Así, el relato de Lázaro nos sitúa en la tensión. La obra de Dios despierta tanto adhesión como resistencia. Para quienes creen, la resurrección es fuente de esperanza. Para quienes temen perder control, es motivo de conspiración. La llamada a vivir con propósito tras una experiencia de gracia es un llamado práctico. Si alguna vez sentimos que Dios nos ha permitido comenzar de nuevo, en la salud, en el perdón, en la vocación, esa segunda oportunidad implica una respuesta activa, testimoniar con humildad, servir a los necesitados, buscar justicia y ser instrumentos de reconciliación. La resurrección de Lázaro, más allá del asombro, empuja a una comunidad a replantear prioridades. La presencia de Dios en medio de sus calles exige una vida coherente con ese acontecimiento. Hay además una invitación a reconocer que la fe no es un logro individual aislado, sino una red tejida por relaciones, amigos que acompañan, personas que interceden, comunidades que sostienen. La historia comienza en una casa de Betania y se despliega hasta la plaza. Así lo personal y lo público se entrelazan. Cuando la fe se vive en comunidad, sus consecuencias tocan a más personas que el creyente mismo. Por eso, la forma en que respondemos a la gracia debe considerar el bien común y el testimonio que dejamos en la sociedad. Al concluir, regresemos a la pregunta fundamental con una respuesta que no pretende simplificar, sino iluminar. Lázaro venció a la muerte no por su propia fuerza, ni por una técnica humana, sino porque la amistad con Jesús, la fe de quienes le amaban y la acción autoritativa de la palabra divina se encontraron en un punto preciso. La victoria fue relacional, la palabra que llama, la fe que responde, la acción que restaura. Esa dinámica nos enseña que la fe que vence no sustituye el dolor, pero lo atraviesa con esperanza, convierte el llanto en testimonio y llama a vivir con un propósito nuevo. Permanece, sin embargo, un matiz esencial. No todo sufrimiento termina con un milagro visible. El relato nos invita a cultivar una fe que resista la demora, que no caiga en simplificaciones, que reconozca la realidad de la pérdida
y al mismo tiempo confíe en la presencia de quien conoce la última palabra. Esa fe transforma la espera en un espacio donde Dios puede obrar de maneras que a veces no entendemos, pero que siempre buscan la vida en su forma más plena. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que necesite oírla. Dale like, suscríbete si aún no lo has hecho, y deja en los comentarios qué aprendizaje te queda para tu camino. Que la confianza que brota de Betania nos inspire a responder al llamado que tenemos delante, a cuidar de los nuestros con fidelidad y a vivir con la esperanza que mira más allá de las piedras que cierran nuestras tumbas. Que la paz que brota de la voz que llama por nuestro nombre te acompañe hoy y siempre.